Diputada Julieta García Cepeda, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Licenciado Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, en representación del gobernador constitucional de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Doctor en Derecho Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y consejero del Poder Judicial del Estado. Licenciado Antonio Isláhuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y licenciada Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del DIF Michoacán, amigas y amigos diputadas y diputados, magistrados y magistradas, medios de comunicación que nos acompañan, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, pueblo de Michoacán que nos sigue a través de los medios de comunicación. La historia no puede eludirse, tampoco puede ser violentada a capricho. Hay tareas que cumplir en cada época. Tiempos hay en el que el patriotismo no exige ofrendar la existencia en un acto absoluto, sino consagrarla. Ignacio López Rayón es un monumento que simboliza cómo se muere por las convicciones y cómo se perece por el pueblo, citó en su obra López Rayón el escritor Alfonso Reyes. Hoy conmemoramos el 212 aniversario de la Junta de Zitácuaro, llamada también Suprema Junta Nacional Americana, toda vez que fue instituida precisamente un 19 de agosto, pero del año de 1811, y que fue creada como el primer órgano de gobierno del México independiente, que no obedecía a las autoridades del virreinato, sino pretendía ser la institución que vertebrara y condujera con orden institucional el movimiento independentista mexicano. En palabras de López Rayón, esta tendría como objetivo la de organizar los ejércitos, proteger la justa causa, liberar a la patria de la opresión que habría sufrido por espacio de 3 siglos. Un hecho histórico que marcó el mundo de aquella época e impactó nuestra república fue la invasión napoleónica de España y la consiguiente salida del trono de Fernando VII, lo que provocó reacciones en toda la América, en los países que vivían bajo el dominio virreinal, provocando levantamientos como el Grito de Independencia de Miguel Hidalgo y Costilla en Querétaro, y en Valladolid con don José María Morelos y Pavón, entre otros pueblos, tomando fuerza y tiempo. Después se generalizó en todo el país. Los miembros principales de la Junta fueron José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, José María Morelos y el propio López Rayón. Este último sería nombrado ministro universal de la Nación y presidente de la Suprema Corte. Es aquí, en la Junta de Zitácuaro, donde encontramos los primeros antecedentes históricos de la toma de medidas legislativas. López Rayón buscó impulsar que la Junta redactara los llamados elementos constitucionales como son la independencia, la libertad, la justicia y la felicidad, para sentar las bases que sirvieran para una constitución política de México, lo que quedó solo en un intento, toda vez que la falta de acuerdos, sobre todo en el tema monárquico, dejó esta iniciativa en el tintero, porque habría diferencias entre quienes apoyaban al depuesto Fernando VII y los que creían en la independencia absoluta del pueblo mexicano. No obstante, la Suprema Junta Nacional Americana promulgó varias leyes y reglamentos que serían aplicables en los territorios que estaban liberados y que simpatizaban con la lucha independiente. Se aprobaron nombramientos y títulos para los diferentes líderes insurgentes, además de decidir la estrategia militar que estos deberían seguir. Como parte de la política de guerra, propició la apertura de fábricas de armamento, un plan económico para aprovechar mejor los recursos nacionales, de acuñación de moneda y establecer los rudimentos de un sistema fiscal
nombrando comisiones con facultades administrativas y militares para la supervisión y verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias como el pago de alcabalas, los derechos sobre el aguardiente, el pulque y el pago de los diezmos. La Junta también intentó implementar un plan de política exterior bajo el antecedente de los esfuerzos hechos anteriormente por don Miguel Hidalgo. Para propagar los principios de la insurgencia, se establecieron 2 periodos en los que se destacaron las plumas de López Rayón, de Andrés Quintana Roo y algo más tarde la del doctor José María Cos. En un principio, una prensa de madera dio luz al diario El Ilustrador Americano. Más tarde, el apoyo otorgado por la Sociedad Secreta de los Guadalupes permitió contar con una auténtica imprenta que sirvió para plasmar en papel gran cantidad de publicaciones, entre las que destaca el Plan de Paz y de Guerra del doctor José María Cos. Las diferencias ideológicas entre López Rayón y Morelos mermaron la influencia de la Junta. Para ese entonces, el general Morelos ya controlaba el sur del país y había manifestado su desacuerdo de apoyar la propuesta monárquica de López Rayón, declarando: como es tan pública y notoria la suerte que le ha cabido a ese grandísimo hombre, es necesario excluirlo para dar al público la Constitución. A esa división de pensamiento entre los líderes insurgentes se le sumó las campañas militares del virreinato, que a toda costa querían acallar el grito de la independencia, buscando derrotar los contingentes insurgentes. La dispersión de la Junta no hizo más que aumentar las disensiones y la falta de una autoridad única. Cada uno de los vocales efectuaba su propia política, dejando al órgano legislativo sin contenido real. Rayón perdió totalmente el control. Lisiaga y Verduzco se autoproclamaron como dirigentes máximos. A pesar de ser una institución de muy corta duración, pues por unos cuantos días no alcanzó a cumplir 2 años de edad, y de no haber logrado integrar bajo su mando a la totalidad de los revolucionarios novohispanos, la intención unificadora venció los obstáculos de la comunicación, trascendió los límites geográficos de la Nueva España y su existencia fue conocida en Sudamérica. Incluso Simón Bolívar hace una importante mención de la Junta Nacional Americana en su célebre Carta de Jamaica. Los independentistas de México, por lo que sabemos, dieron principio a su insurrección en septiembre de 1810 y un año después ya tenían centralizado su gobierno en Zitácuaro, precisamente en la Junta de Zitácuaro. Finalmente fue don José María Morelos y Pavón el que acabó con la situación caótica entre los insurgentes. En junio de 1813 llamó un congreso que se debía celebrar en Chilpancingo. El Congreso del Chilpancingo tomó el relevo de la Junta de Zitácuaro y José María Morelos se convirtió en la cabeza del movimiento insurgente. Es por ello que, dada la gran importancia histórica de este gran suceso que marca la vida institucional del México independiente, que el Congreso de Michoacán decreta llevar a cabo la sesión solemne para recordar a estos hombres y mujeres valientes que nos legaron patria, y dispone que será entregada la condecoración Suprema Junta Nacional Americana a la ciudadana o al ciudadano, organización civil, organismo no gubernamental, institución pública o privada que se haya distinguido por su aportación al régimen constitucional de la República Mexicana o al Estado de Michoacán, honrando con su trayectoria los valores de la justicia social, fraternidad, libertad y fortalecimiento de los derechos fundamentales del hombre en su formación cultural, social, científica, artística y deportiva. Es así que, cumplidas las etapas de publicación de la convocatoria respectiva y la recepción de las y los ciudadanos propuestos, esta legislatura acordó otorgar la condecoración Suprema Junta Nacional Americana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzo, quien destacó
entre todas las propuestas inscritas, por ser un ciudadano preocupado y ocupado por aportar mediante el respeto a las instituciones y su fortalecimiento una intensa lucha democrática por lograr mejores condiciones de vida y el fortalecimiento de una intensa lucha democrática para lograr mejores gobiernos comprometidos con la educación, la generación de empleo, el combate a la corrupción, el impulso y tecnificación del campo, en síntesis, con la transformación del quehacer político del país mediante políticas públicas y reformas que permiten mejores estadios de vida para las y los ciudadanos. Destaca asimismo su reconocimiento a la diversidad de pensamiento, a este gran crisol de ideas que campean en nuestro Estado y nuestra nación. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a nombre de la 75ª legislatura, reciban nuestro reconocimiento a su gran trayectoria y aportación al régimen constitucional de la República Mexicana y de nuestro Estado. Usted no ha eludido la historia y ha aportado lo que le corresponde a su época. Para concluir, amigas y amigos, cito un párrafo del texto del escritor Alfonso Reyes: la historia que no puede eludirse, tampoco puede ser violentada a capricho, hay tareas que cumplir en cada época. En esta 75ª legislatura debemos reflexionar si no hemos eludido a nuestra historia y a nuestra época. En este brevísimo repaso de la lucha independiente de nuestro México encontramos un mensaje: debemos estar a la altura de los retos que enfrentamos en materia de seguridad, de generación de empleos, de educación, de apoyo al campo, etcétera, y que el Poder Ejecutivo y Judicial de nuestro Estado también trabajen bajo los principios de ese gran bagaje histórico legado por mujeres y hombres ilustres, para que sea un acicate en nuestras respectivas tareas y que en un concierto de comunicación y acción nuestra labor conjunta en la estricta separación constitucional de poderes nos permita estar siempre del lado de las necesidades del pueblo de Michoacán. Expreso a nombre de las y los legisladores de esta 75ª legislatura mi reconocimiento, aprecio y afecto al heroico pueblo de Zitácuaro, cuna de mujeres y hombres ilustres que a través de la historia de nuestro Estado nos legaron patria. Es cuanto.